Fue el personaje principal de la novela llamada El maldito del emperador, el líder de los caballeros secretos y el último príncipe del imperio. El nombre del niño era Frederick. Encarnaba la imagen del personaje principal de la novela, el emperador maldito. Era el líder de los caballeros secretos y el último heredero de un gran imperio rodeado de un aura de misterio y poderoso secreto. Después de pasar la noche con este hombre misterioso, la muchacha sintió que el tiempo se ralentizaba, como si la magia del tejido de la noche tejiera un hilo de cuento de hadas desconocido en sus momentos, entrelazando destinos. Ella esperaba que la noche resultara apasionada y, en verdad, agradecía los momentos calientes, pero se dio cuenta de que su carácter, como ella esperaba, a pesar de la atracción, estaba lejos de ser dulce. Pero si su carácter correspondiera, aunque fuera un poco a su gusto, se habría sumergido en ese torbellino de sentimientos con un deleite aún mayor, complementando la noche con una armonía única. Si su rostro hubiera coincidido siquiera un poco con su gusto, ella se habría arriesgado a perder la cabeza y sumergirse en un torbellino de pasión frente a esta belleza impecable. Si hubiera sabido que después de esa noche intercambiaría cuerpos con alguien, se habría puesto furiosa, porque no había previsto un cambio tan misterioso e impredecible en su vida. Al despertar, Frederick también se dio cuenta de que sus cuerpos se habían intercambiado, y esa mañana habían descubierto algo misterioso dentro de sí mismos, entrelazado con la magia de la noche. Al encontrarse en el cuerpo de un hombre, la muchacha, a pesar de su premonición, experimentó sensaciones inusuales, encontrando vibraciones misteriosas dentro de sí misma, como si la magia de su intercambio hubiera despertado una armonía latente. Además, este cuerpo irradiaba una fuerza y una energía increíbles, como si el intercambio le hubiera dado una nueva e increíble carga, llenando el espacio a su alrededor con un torbellino de posibilidades sin explotar. Para evitar rumores sobre la elección de la princesa heredera, la muchacha tuvo que guardar cuidadosamente el secreto, porque divulgarlo podría acarrear problemas serios e inevitables en el palacio real. Frederick se acercó a la muchacha que descansaba en la cama, su mirada deslizándose cuidadosamente sobre su contorno, como si buscara respuestas en los contornos silenciosos de su figura. Durante 15 años había compartido su vida con este cuerpo, pero incluso ahora, no podía acostumbrarse a la forma en que ese rostro se veía en el espejo. Este cuerpo pertenecía a la hija menor del conde Chandler, y a pesar de los años, sentía cómo vidas pasadas y secretos familiares acechaban detrás de cada rasgo de su rostro. Conocida como Alicia, se decía que era la más bella de todo el imperio, y su esplendor revelaba no solo su belleza exterior, sino también un misterioso encanto que impregnaba su ser. Hace 15 años era una estudiante sencilla, poco destacable entre sus compañeros, y solo con el paso del tiempo se convirtió en una persona rodeada de esplendor místico. Aquella estudiante común y corriente que asumió el papel de Alicia, de 6 años, sintió lo increíble y misteriosa que se había vuelto su existencia, ahora entrelazada con la vida de un auténtico bebé de la casa del conde. Cuando vio su reflejo en el espejo por primera vez, la niña quedó impactada por su propia belleza, como si se encontrara bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que su apariencia ahora se había convertido en parte de esta magnífica historia. Este recuerdo pareció transportarla a ese tiempo, como si la niña sintiera el verdadero poder de los recuerdos, profundamente entrelazados con momentos de su vida pasada. Al parecer, Alice no se arrepentía demasiado de su elección, y solo deseaba que el chico que ocupaba su cuerpo cayera en un sueño profundo, inconsciente de los secretos y cambios que le habían sucedido. Tuvo que dormir profundamente, pues solo en ese estado el cuerpo de Alice podría recuperar su armonía natural y regresar a su estado habitual. La muchacha esperaba que el hombre, o mejor dicho, el rey, pudiera comprender su situación, que el resentimiento no persistiera y que el entendimiento mutuo se convirtiera en un puente para resolver ese misterioso asunto. Tenía una razón de peso para intercambiar cuerpos con el emperador, y aunque estaba a punto de huir, estaba decidida a guardar su secreto, sabiendo que este paso era necesario para su supervivencia. En la novela El príncipe maldito,
Este enigmático personaje fue puesto a subasta por la asombrosa suma de 19 piezas de oro, revelando el misterio y el precio pagado por su oscuro pasado. En resumen, el Imperio Liefeld estaba librando una guerra contra Elsion, y el príncipe Derek fue enviado como rehén al país enemigo, convirtiéndose en un símbolo viviente de intrigas y drama político sin fin. Allí, un mago, envuelto en la oscuridad de la historia, lanzó un misterioso hechizo sobre Derek, que se convirtió en una sombra que lo perseguía a cada paso y se entrelazó con el futuro de todo el imperio. Este hechizo fue roto por el personaje principal, de quien se enamoró, y después de eso pasaron noches apasionantes juntos, como un torbellino de pasión y amor, liberándose de las ataduras del pasado. Sin embargo, todo el clan Chandelier estaba condenado a la destrucción por orden del loco Derek, quien se había convertido en rehén de su pasado y perdió la cabeza bajo la influencia de la magia y la guerra. Un día, un chico notó algo inusual en su cuerpo. Llamó a un médico, y ella le rogó que la tratara, encontrando con su mirada el futuro, el presente y el pasado, acurrucados en su mágica existencia. Desafortunadamente, su hermano mayor intentó ofrecerle hierbas venenosas bajo la apariencia de un tratamiento, pero sus insidiosos planes fueron descubiertos y frustrados, dejando las siniestras intrigas entre los candelabros en las sombras. Y, por supuesto, quedó claro que no se trataba de una enfermedad, sino de una maldición que ensombrecía su salud y su vida, como una sombra oscura enviada sobre ella por el destino. También se practicaba el tratamiento con una pequeña cantidad de veneno, pero debido a la maldición, el niño perdió la cabeza y, considerando esto una traición, ordenó la muerte de todo el clan, sumergiéndolo en un torbellino de locura y tragedia. Su familia fue brutalmente asesinada, y a la sombra de la traición y la maldición, solo quedaron la tristeza y la melancolía, atravesando el corazón que presenció la gran tragedia. Hasta el día de hoy, la niña recuerda cómo sucedió todo, como si los momentos de pérdida estuvieran encerrados en su memoria, y cada recuerdo estuviera impregnado de la amargura del pasado y la pérdida irreparable. Después de haber puesto en riesgo la vida de su familia, el personaje principal recordó una forma de levantar la maldición del emperador, que implicaba darle una poción mágica durante 15 días. La niña era capaz de organizar y llevar a cabo todo lo necesario. Pero el problema era que el chico, sometido a un trauma psicológico, no soportaba la magia, como si ésta le evocara recuerdos dolorosos y miedo. Todo lo que quedaba era tomar el cuerpo y beber ella misma la poción mágica, entrando en una batalla decisiva con el secreto y el destino que le habían dejado como herencia. La niña, en el cuerpo del niño, se miró pensativa al espejo, reflejando con su mirada dos entidades unidas por una trama increíble, y buscó respuestas en lo más profundo de su propia alma. Fue realmente difícil para ella afrontar todo aquello, y en ese momento se dio cuenta de que cada paso en esta extraña danza del destino requería una increíble fuerza de voluntad y determinación. A medida que el hermano mayor crecía, se convirtió en la encarnación del coraje y la determinación, listo para luchar contra los oscuros secretos del pasado y proteger a su familia de los enemigos y la traición. Alice hizo todo lo posible para seducirlo, creando un encanto misterioso a su alrededor, como una magia misteriosa que cautivaba su mirada y su corazón. La muchacha temblaba ante él cada vez, pero no retrocedía, como si en cada mirada suya encontrara fuerza e inspiración para continuar ese audaz juego del destino. Él, a su vez, continuó ignorándola y siendo grosero, como si las paredes de su corazón estuvieran construidas de material impenetrable, dejándola sola con sus propios sentimientos. Si él fuera amable con ella, la muchacha soñaría con que su relación se convirtiera en una encantadora sinfonía llena de respeto mutuo y ternura. La mirada del chico, cuando miró a la chica, parecía como si ella no le importara, como si sus ojos reflejaran un vacío indiferente que ignoraba su presencia. Si él hubiera sido amable con ella, habría sentido una mancha en la conciencia, como si la sombra de las dudas y los agravios pasados pudieran eclipsar los momentos brillantes de su posible unión. La noche anterior dejó su huella en la residencia del rey,
como si misteriosos ecos de pasiones e intrigas continuaran sonando en el aire, excitando la imaginación y conmoviendo los corazones. El muchacho ordenó a alguien que se bañara y se fuera, como si sus severas instrucciones resonaran en el silencio de la residencia, llenando el espacio de autoridad y ecuanimidad. Finalmente la chica se acercaba al objetivo que tanto había perseguido. Sin siquiera esperar palabras de agradecimiento, buscó liberarlo de la maldición, dándose cuenta que su verdadero objetivo era regresar a su cuerpo. Los recibidos en las filas, haciendo una profunda reverencia, se presentaron ante el rey. Su reverencia no era solo un acto de respeto, sino también un signo de su devoción y lealtad al gran gobernante. Cuando el rey fue informado de que la lluvia había pasado, los sirvientes comprendieron claramente la importancia que esta información tenía para él, como si el clima se estuviera convirtiendo en parte de un complejo rompecabezas de su estrategia y sus planes. Después de esto, el hombre fue informado de que el pájaro de la familia real finalmente había regresado, como si su llegada fuera vista como un símbolo del regreso de una conexión perdida y de la alegría a la residencia. Todo se hizo según los estándares. La cinta roja oscura indicaba que alguien de la familia real se encontraba en estado crítico, agitando el aire de preocupación y tensión en la residencia. Solo una persona podía estar en estado crítico, la madre del Imperio Liferidge, la reina Eliza. Su salud se convirtió en el centro de atención. Una oleada de preocupación y ansiedad envolvió la residencia. Todo se desarrolló exactamente según el plan de la muchacha, tal como ella lo había previsto, como si sus trucos y estrategias secretas se hubieran convertido en hilos finamente tejidos en la compleja trama de los acontecimientos. La niña sintió un dolor agudo que envolvió cada célula de su cuerpo, y no podía comprender qué había sucedido, como si el secreto de su propia condición se hubiera convertido en un enigma que tenía que resolver. No es de extrañar que finalmente decidiera mirarse al espejo en ese momento mágico en el que el reflejo de su rostro se convirtió en una revelación, revelando los secretos de los días y las noches. Su mirada irradiaba furia, como si un fuego interior se hubiera encendido, y la ira, como un rebaño de emociones incontrolables, asaltó su alma, dejando huellas en su rostro. Un día, el niño se despertó como si un sueño misterioso hubiera levantado su ingravidez, dejando tras de sí rastros misteriosos que desafiaban la explicación en este mundo de recuerdos despertados. Después de eso, tomó la misteriosa píldora, como si se sumergiera en un mundo de misterios, y, francamente hablando, era difícil determinar exactamente por qué decidió dar ese paso, como si abriera una puerta a un mundo desconocido de sus decisiones. Luego le entregó la misma misteriosa píldora a la niña, como invitándola a pasar juntos a través de las puertas de lo desconocido, donde sus destinos estaban entrelazados en una asombrosa red de destino. Con convicción, le pidió que tomara la pastilla, alegando que sería mejor para ambos, como invitándolos a probar juntos la magia del cambio. Por supuesto, la protagonista estaba indudablemente convencida de que el príncipe tenía razón, y, sin poder resistirse, aceptó, como si inscribiera su destino en el misterioso designio de la voluntad real. Pronto quedó claro que las misteriosas píldoras eran anticonceptivas, y ella decidió que el príncipe parecía ridículo, ya que ella tampoco quería convertirse en la madre de su hijo. Sus noches siempre eran apasionadas, llenas de atracción salvaje, lujuria y besos, como si cada momento de su unión fuera parte de una epopeya de pasión incontrolable. Los rumores eran ciertos. Un buen producto produce excelentes resultados y la chica era un claro ejemplo de ello, como si encarnara tanto la eficacia como la belleza. El misterio del momento envolvió todo a su alrededor, cuando un subordinado se acercó al príncipe y le informó que la hija del conde, es decir, la bella Alicia, aún estaba en los brazos del sueño. Con la serenidad propia de un gobernante sabio, simplemente enfatizó que no encontraba ningún problema en ello, como si reflejara su confianza en la calma y la no interferencia en los momentos privados de sus súbditos. Supuso que Derek probablemente respondería de la misma manera, porque normalmente era frío con ella, como si notara en su respuesta ese tono familiar de calma que había visto muchas veces antes. La sorpresa se apoderó de ella cuando el frío Derek,
Inesperadamente atento, le pidió que le transmitiera algo, como si el muro invisible entre ellos, que en ese momento se estaba derritiendo, comenzara a desmoronarse. Aunque esto era comprensible, ya que Derek a menudo le daba regalos que sus otras novias no aceptaban, como si cada regalo se convirtiera en una especie de señal de su conexión especial. En respuesta, ella fingió estar feliz, como si cada regalo no solo fuera un símbolo de atención hacia ella, sino también un acto de reconocimiento de la importancia de su relación. Estaba segura de que las doncellas de Derek habían seleccionado cuidadosamente algo especial para ella, como si cada artículo elegido fuera una señal de cuidado y atención secretos. Es curioso que ese mismo regalo, que ella asumió con confianza que fue elegido para ella, lo recibirá él mismo, como si sus destinos estuvieran entrelazados en un fascinante juego del destino. Finalmente, el niño encontró el coraje para despertarse y comenzar a golpear la ventana, tratando de llamar la atención, como si su fuerza de voluntad hubiera despegado en alas de la determinación. Su corazón latía con fuerza de miedo, inundado por ese escenario surrealista, pero un atisbo de misteriosa confianza brilló en sus ojos, como si tuviera la clave de la solución, y la sorpresa solo estuviera esperando su momento. Y entonces, como en una escena de un drama, en ese momento Alicia se giró lentamente hacia él. Una inexplicable serenidad se podía ver en sus ojos, y su mirada estaba imbuida de misterio y enigma. En el momento en que decidió hablar, sintió un dolor increíble en la garganta, como si una mano invisible le apretara la voz, convirtiendo cada palabra en una prueba insoportable. Y entonces, como en una niebla de pensamientos vagos, la conciencia comenzó a penetrar al chico, como si el velo de la incomprensión se estuviera disipando lentamente y la claridad llegara con toda su fuerza. De repente, el chico se dio cuenta de que finalmente se había dado cuenta de que nadie más que la misteriosa Alice había encontrado refugio en su propio cuerpo, y sus esencias estaban entrelazadas de una manera desconocida. Al darse cuenta de esto, un fuego furioso se encendió en su interior, y el hombre, abrumado por la ira, golpeó furiosamente la puerta, tratando de liberarse de ese cautiverio de su propio cuerpo. Al notar su furia, las criadas, ajenas a lo que ocurría, entraron en acción, intentando calmar al muchacho, pues asumieron erróneamente que su enojo era causado por la marcha del príncipe, su silencioso amo. Naturalmente, el príncipe se sintió ofendido al oír tanta basura arrojada en su dirección, como si flechas invisibles le atravesaran el corazón, violando la integridad de su inmunidad real. Después de una noche pasados en brazos del otro, se despertó en la cama, completamente solo, y en el silencio de la habitación, solo se podían escuchar ecos de un pasado misterioso. Sentimientos encontrados de vergüenza y desconcierto lo invadieron, impidiéndole comprender lo que la muchacha le había hecho. Se enfrentó a la improbabilidad de los acontecimientos. Incapaz de creer lo que estaba sucediendo, Alice simplemente lo había abandonado, dejándolo completamente solo. Y ahora se enfrentaba al vacío que la misteriosa chica había dejado atrás, como si la sombra del pasado hubiera envuelto una vez más su realidad. Al darse cuenta de su impotencia, se dio cuenta de que en esta situación debía actuar como si fuera una niña para evitar sospechas y desentrañar los secretos que se esconden en su propio destino. Su principal ventaja era que conocía bien a Alicia, y ese retrato familiar le proporcionaba cierta ayuda en el laberinto de misterios que se desarrollaba ante él. Suspiró tristemente, incapaz de comprender por qué su cuerpo era tan frágil y débil, como si su esencia estuviera limitada no solo por el misterio, sino también por limitaciones físicas. En esos momentos, su mente se inundó de preguntas sobre las razones que habían impulsado a la muchacha a emprender todo aquello, y él languidecía, tratando de desentrañar el misterio, encogiéndose en los brazos de sus propios pensamientos. Él solo veía su devoción y su amor, a pesar de todo, y ahora, inmerso en sus propios pensamientos, trataba de calentarse con esas gotas de ternura en el mar de su incomprensión. Derek pensó mucho y se preguntó, tal vez después de esa noche juntos, ella se dio cuenta de que obtuvo algo mucho más de lo que esperaba. En ese momento,
Resultó que en la habitación había una caja con un anillo. Curiosamente, el chico ya estaba dándole vueltas a la idea de proponerle matrimonio a Alice. Y ese era el momento de la verdad. Había preparado todo cuidadosamente para ella, sabiendo que ese momento sería importante en su historia compartida. Y ahora, de pie frente a la caja, sintió que la tensión y la emoción llenaban su corazón. En ese momento, de repente comenzó a pensar, sugiriendo que tal vez ella originalmente había tenido la intención de robar su cuerpo, y el misterioso giro de los acontecimientos era parte de su misterioso plan. La finca Chandler, llena de misterio e historia, ha sido testigo de esta compleja historia, donde el amor, los secretos y los destinos extraños se entrelazan, creando una misteriosa red de destinos y pasiones. A Derek le habían advertido que tuviera cuidado, ya que su cuerpo aún era extremadamente frágil, y la atención a su propia salud se había convertido en una parte integral de su extraña existencia en Chandler Manor. En ese momento, el protagonista recordó cómo la niña siempre lo trataba con sincera amabilidad y preocupación, y estos recuerdos agregaron calidez a su corazón, envuelto en misterio. Mirándose al espejo, no podía entender cómo ella podía hacerle esto después de todo lo que había pasado entre ellos, y su mente se llenó de un sentimiento mixto de resentimiento y desconcierto. Se acercaron a ella con una pregunta, notando su aspecto tenso, acentuado por sus rasgos faciales demasiado comprimidos. Resultó que algo molestaba a la niña, y esto no pasó desapercibido. Después de pensar durante mucho tiempo, Derek todavía no podía entender una cosa, y este sentimiento misterioso sin resolver seguía siendo un misterio impenetrable que ocupaba su mente. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que Alice lo había estado siguiendo todo este tiempo únicamente para este propósito, y recordando el comienzo de su relación, se dio cuenta de que inicialmente ella no había tenido el más mínimo respeto por él. Entonces ella empezó a sonreír, como si estuviera en completa armonía con cada palabra suya. El protagonista pensó que aceptaría su propuesta de matrimonio, ya que también beneficiaría a su familia. En lugar de la respuesta esperada, la chica simplemente abandonó al chico, dejándolo solo con todas sus esperanzas destrozadas y sus planes rotos para el futuro. Derek se quedó perplejo, incapaz de comprender lo que Alice realmente quería. Si no era poder, entonces no tenía otras sugerencias o explicaciones para su extraño comportamiento. En un pasado distante, una nación femenina hostil atacó su estado, invadiendo las casas de muchos ciudadanos, y Derek fue entregado como rehén en un esfuerzo por garantizar la seguridad de sus conciudadanos. Por supuesto, tenía claro que no quería abandonar su país, pero el destino lo obligó a asumir el papel de rehén para garantizar la seguridad de sus compatriotas. Aquellos que tomaron la decisión de que el niño fuera entregado a un país enemigo, sopesaron la difícil elección en interés de su nación, a pesar del destino humano de Derek. El destino de Derek estaba en manos de la pareja imperial. Su poder e influencia arrojaban luz sobre los oscuros giros y vueltas, dando forma a su futuro en un mundo atrapado en el caos de la guerra. El hombre se dio cuenta de que ya no podía cometer errores, porque cada decisión y acción conllevaba el peso de la responsabilidad, en condiciones en que cada paso estaba cargado de consecuencias impredecibles. De repente resultó que sus propios padres habían tomado la decisión. Sus acciones hicieron imposible describirlos como padres amorosos, y ahora la traición se había convertido en parte de su drama familiar. La historia del niño en su país había llegado a su fin, y ahora, privado de una opción y convertido en un peón en el juego de otro, presenciaba el trágico final de un capítulo de su vida. Simplemente fue abandonado por sus seres queridos, y este dolor permaneció en su corazón, impreso en su memoria por el resto de su vida como símbolo de traición y pérdida. Inmediatamente después de esto, fue enviado a un estado enemigo llamado Elson. El rey de este país enemigo no lo dejó solo, poniéndolo en condiciones difíciles y probando su resistencia. En Elson, Derek se encontró con veneno, asesinato, secuestro y una serie de otros peligros que formaron un complejo laberinto de su vida, entrelazado con intrigas y una intensa lucha por la supervivencia.
Cada noche moría uno de sus sirvientes, y esta imagen se volvía insoportable, creando una atmósfera de miedo y ansiedad constantes en Elson. Fue entonces cuando Derek se dio cuenta de que esto no podía continuar por más tiempo, y que necesitaba hacer un cambio en su vida para salir de ese torbellino de muerte y sufrimiento. Derek decidió que debía volverse más fuerte para proteger a su gente, y se propuso superar la oscuridad y la hostilidad que lo rodeaban. Una demostración de fuerza a menudo significa ocultar experiencias internas, crear una armadura impenetrable tras la cual se esconde un mundo de emociones misteriosas. Una mirada que parece inquebrantable esconde una profundidad llena de secretos no revelados. Convertido en una herramienta de supervivencia, acabó encontrando aliados inesperados entre los enemigos de su antigua prisión. Como Frente Unido, realizaron hazañas heroicas, salvando muchas vidas inocentes en el país donde estaba secuestrado. El protagonista logró despertar el arma legendaria, la enfurecida espada del dragón, liderando al ejército del Lobo Negro. Se convirtió en un guerrero invencible. Aquel que una vez abandonó el país como rehén, regresó para unirse a las filas de los héroes. La multitud de invitados a la fiesta que celebraba el regreso triunfal del héroe creó una atmósfera de emoción y alegría. Todos miraban con admiración al líder restaurado, cuya presencia llenó el evento de majestuosidad y deleite. Algunas chicas estaban discutiendo en voz alta algo emocionante, y sus conversaciones llenaban el espacio con la energía del misterio y la imprevisibilidad, atrayendo la atención de los demás invitados a la fiesta. La mirada del chico estaba fija en una de las chicas, como un imán, atraído por su encanto y misterio, creando una atmósfera de increíble atracción en el aire. Y, como se puede suponer, era Alicia, quien acababa de entrar en la habitación. Su aparición añadió misterio e intriga a la fiesta, captando la atención de quienes la rodeaban. También conocida como la Rosa de la Élite, Lady Alice llamaba la atención como una flor rodeada de abejas admiradas. Su presencia añadía un aire de sofisticación y estilo a la fiesta. Estaba claro por la mirada del chico que la chica inmediatamente capturó su atención y su corazón, encendiendo una chispa de atracción dentro de él que brilló en sus ojos. Esta muchacha le recordó la pasión ardiente y el sabor del vino que probó por primera vez, causándole una sensación de desconcierto y misterio emocionante. Derek sintió una ligera incomodidad cuando la chica de repente se arrodilló frente a él, creando un momento de tensión e intriga misteriosa en la atmósfera de la noche. La muchacha arrodillada ante el príncipe de repente se presentó por su nombre, lo que sonó como una melodía que llenó el silencio y agregó misterio y grandeza a este momento inusual. Dijo que para ella era un honor saludar al sol con este imperio. Si fuera nuevo en esto, estos momentos le darían placer, abriéndole un mundo de experiencias inesperadas y emocionantes. Derek inmediatamente captó un atisbo de secreto en los ojos de la chica, un destello de misterio que le daba a su mirada una cualidad enigmática, y esto alimentó aún más su curiosidad. La hija menor de la que un día fue la familia más influyente del imperio lo tenía todo: dinero, amor, fama. Le dieron todo lo que podía soñar. El personaje principal todavía estaba interesado en por qué la niña acudió a él. Un día lluvioso, por casualidad, el príncipe se vio sorprendido por un aguacero, y las gotas de lluvia, como piedras preciosas, brillaron sobre su manto real, dándole una grandeza extraordinaria. Y, de la nada, Alicia corrió hacia él, con pasos claramente dirigidos, como si estuviera buscando activamente a ese tipo entre las muchas sombras lluviosas. Un poco avergonzado por el hecho de que alguien lo necesitaba, y con semejante clima, se encontró con Alice con sentimientos encontrados, inesperadamente cautivado por su persistencia. Ella anunció que se dirigía al palacio para refugiarse de la lluvia repentina. Sus palabras sonaban sinceras, y él sintió que había algo especial en este encuentro. Y entonces quedó claro que Alicia, a pesar de su determinación, tenía miedo a la lluvia. Esta debilidad inesperada añadió misterio a su imagen a los ojos del príncipe. Le preguntó tierna y amablemente si la protagonista podía calentarla, como si su corazón respondiera, sintiendo la necesidad de darle consuelo en ese día frío y lluvioso. La muchacha le irritó mucho,
pues creía que su interés se debía únicamente al deseo de convertirse en la esposa del príncipe heredero, y este pensamiento alimentó su irritación. A partir de ese día, Alice comenzó a aparecer con frecuencia cerca del chico, como si su presencia fuera parte integral de sus días. Y él comenzó a notar que la irritación estaba siendo reemplazada por algo más. Incluso cuando visitaba a su hermano en el palacio o paseaba por el jardín, la niña siempre estaba a su lado, como si su presencia se hubiera convertido en parte integral de su vida. Ella no tenía sentido del tacto y era terca, lo que a veces irritaba al chico, pero al mismo tiempo seguía estando a su lado. Alicia le rogaba al príncipe con toda su determinación que le prestara atención. Sus súplicas sonaban sinceras, reflejando en sus ojos la sed de ser notada y comprendida. Cuando finalmente se dio la vuelta, la expresión del chico cambió dramáticamente, como si algo inesperado hubiera sucedido, y de repente se sintió avergonzado, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. Ella admitió que ese lugar había sido su favorito durante mucho tiempo, porque las rosas aquí eran increíblemente hermosas. Sus palabras rasgaron el velo del disfraz, dejando solo sinceridad y comprensión. Alice siempre soñó con admirar rosas con su novio. Su deseo llenó la velada de magia, como si las rosas se convirtieran en un símbolo de su posible historia juntos. Dijo que esperaba sinceramente que la belleza de este lugar calmara al príncipe heredero, a quien consideraba cansado, como si sus palabras fueran un toque cálido para su alma. Derek notó que Alice era bastante inteligente y tal vez se dio cuenta de que toda su vida había sido un desastre, y no estaba acostumbrado a ver cosas así. Y había un grano de esperanza en esa observación de que ella comprendía sus imperfecciones. Los pequeños pasos pueden llevar a metas, y el protagonista ya estaba empezando a pensar en cómo darle lo que quería. Comprendió que si se quedaba dormida, podría apoyarlo en lugar de esforzarse por alcanzar el poder absoluto. El príncipe pensó eso de ella, pero sus acciones resultaron ser lo opuesto a sus expectativas, introduciendo un elemento de sorpresa y misterio en su relación. Con ira en sus ojos, Derek se acercó a la criada y le ordenó que enviara un mensaje al palacio al príncipe en su nombre, como si el conflicto interno dentro de él estuviera creciendo, y decidió mostrar su voluntad. La niña le aconsejó descansar, como llamando al autocuidado y enfatizando la importancia del descanso en momentos de estrés interno. Derek admitió que su rostro se veía pálido, enfatizando que esto no tenía un muy buen significado e indicaba su malestar interior. Comenzaron a agarrar a Derek casi por los brazos y las piernas, tratando de evitar que fuera a donde planeaba, como si sus intenciones causaran alarma y resistencia entre los que lo rodeaban. Pero su cuerpo aún estaba muy débil y simplemente no podía huir, como si la debilidad física se convirtiera en un obstáculo para la determinación de su alma. A Derek le ofrecieron un cambio de ropa y le dieron la oportunidad de descansar un par de días, como si cuidar su bienestar físico y emocional se hubiera convertido en una prioridad. Alicia se sorprendió al saber que la emperatriz no estaba enferma, como si una verdad misteriosa le estuviera siendo revelada, provocando sentimientos encontrados. Al parecer, recibieron del ave una cinta roja oscura, que simbolizaba el estado crítico del miembro de la familia real, como si la noticia repentina les hubiera traspasado el corazón con alarma. Parece que alguien está jugando con el pájaro, o el propio pájaro podría haber ido repentinamente a la finca, creando una misteriosa intriga y misterio en torno a lo que está sucediendo. Afortunadamente, nunca descubrieron que su asistente había enviado un mensaje falso, como si el misterio permaneciera sin resolver, manteniendo viva la intriga de su historia. Así que, en primer lugar, entrar con éxito en el palacio ya se consideraba un éxito, como si superar esta barrera fuera un presagio de nuevas oportunidades y secretos. Pero era solo el comienzo. No podía ser atrapada por los hombres de Derek, como si el nuevo capítulo de su aventura fuera a traer peligros y sorpresas. Sea como sea, ella conoce muy bien el comportamiento del chico, y necesita actuar con naturalidad, igual que él, como si estuvieran bailando juntos en este juego de pistas e intrigas. Es bueno que conozca la disposición del palacio del príncipe heredero, como si el conocimiento del territorio fuera la clave para avanzar con éxito en el juego planeado.
Todo es porque ha estado siguiendo al chico durante bastante tiempo, y su segundo hermano trabaja aquí, como si el conocimiento acumulado y las conexiones hicieran que sus pasos fueran seguros y calculados. Ella no querría encontrárselo, pero probablemente no sucedería, porque había planeado el día con antelación para que sus caminos no se cruzaran, como si su previsión fuera una garantía de seguridad en ese complejo juego de intrigas. Incluso cuando decide intercambiar cuerpos con Derek, todavía se siente nerviosa a pesar de estar completamente preparada, como si la incertidumbre y los cambios en su rutina estuvieran causando su tensión interna al importante volumen de trabajo de Derek. Según sus observaciones, el príncipe heredero estaba muy ocupado con su trabajo en esos momentos, como si ella estuviera ahondando en su rutina, tratando de comprender sus preocupaciones y responsabilidades diarias. Gracias a su hermano, ella entiende cómo trabaja, pero a veces se preocupa por la realidad de las cosas, como si ni siquiera la inmersión completa en su mundo le diera plena confianza. Sin embargo, el banquete de cumpleaños del emperador se acerca pronto, por lo que tiene que lidiar con muchas cosas relacionadas con la organización del banquete, sin mencionar cuestiones importantes sobre el futuro del país. Un hombre de cabello gris se acercó al príncipe, como si la aparición de este hombre aportara una nota de misterio e importancia a la situación. El nombre del hombre era Marqués Cherville, y su presencia sugería que llevaba algo importante o secreto. Durante todo ese tiempo la niña seguía pensando que debía hablar igual que Derek, como si intentara mantener la ilusión de su presencia en cada palabra y gesto. Preguntó cortésmente si podía decir algo, con el debido respeto, como si agregar su opinión fuera un presagio de palabras importantes y sólidas por venir. Alicia empezó a sentirse nerviosa, pues pensó que él podría haber notado algo, como si el miedo a que el secreto fuera revelado se estuviera infiltrando en su mente. El hombre comenzó a contar cómo había estado observando a Su Alteza, como si sus palabras prometieran revelar algunos detalles o eventos interesantes en la vida del príncipe heredero. Para ser honesto, sus ojos delataban mucho a la chica, porque era evidente que estaba nerviosa, como si su tensión interna fuera claramente visible en su mirada. Bueno, resultó que el hombre simplemente notó que el príncipe no había dormido bien ese día y sugirió que descansara un poco en su habitación, como para resolver el enigma del estado agitado del príncipe heredero. Después de esto, Alicia exhaló y se dio cuenta de que el hombre no había notado nada, como si se sintiera aliviada de que el secreto permaneciera sin resolver. Naturalmente, Alice no se opuso a un descanso y aceptó, como si la oferta de descansar hubiera sido un regalo inesperado en una noche ajetreada. El príncipe preguntó si el hombre podía conseguir un libro, como si buscara consuelo o un escape de sus preocupaciones diarias en la lectura. El libro, titulado Comedia y Tragedia del Imperio, parece insinuar que podría contar las dos caras de la grandeza y la complejidad de la vida imperial. Este libro no está en la biblioteca real porque ella misma lo escribió, como si la misteriosa publicación de su propia obra aumentara el misterio de la princesa heredera. Pero como el hombre no lo sabía, prometió acudir a todas las tiendas a buscarlo, como si su oferta fuera una expresión de atención y cuidado por su trabajo. La muchacha sabía que le llevaría varias horas buscarla, como si anticipara una aventura y la esperanza de que su obra encontrara su lugar en el mundo. Su asistente está esperando en el mercado con la única copia que queda, y entregará el libro al sirviente del marqués, como si cada etapa de este plan los acercara a la finalización de sus esfuerzos secretos. Y luego lo traerá, sin saber exactamente qué se esconde dentro, como si el libro se convirtiera no solo en una obra literaria, sino también en un artefacto secreto. Alicia estaba tranquila, porque ahora todo iba según lo previsto, como si cada paso los acercara a la finalización de una tarea compleja. En 15 días, cuando la maldición de Derek se levante, ella será libre, como si la anticipación de este momento le diera fuerza y esperanza. Mientras tanto, las criadas ayudaban a la muchacha, o mejor dicho, al propio Derek, como si encarnara la imagen que Alice debía apoyar. La niña se quitó la capa, como si ese gesto se convirtiera en un símbolo de liberación y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El chico notó que en el cuerpo de la chica había unos extraños moretones,
como si fueran misteriosos rastros de una lucha pasada con la oscuridad. No pensó que quedaría un moretón, porque no era fácil dejar un moretón en su cuerpo, como si la sorpresa de la marca inesperada le causara cierta ansiedad. El tipo simplemente perdió la cabeza, como si el moretón inesperado se hubiera convertido en una señal instantánea de algo desconocido y misterioso. Y no pude resistir el deseo, como si mis pasiones y emociones internas superaran el pensamiento racional. Como era de esperar, aparentemente era solo él, como si el momento de la revelación dejara al chico en un estado de sentimientos encontrados. Naturalmente, como las criadas no sabían toda la situación, culparon de todo al amo y lo llamaron un caballero inútil, como si la falta de información alimentara su ira. A juzgar por la forma en que las criadas se movían de un lado a otro, mañana todos en la finca estarían llamando al príncipe heredero un monstruo desvergonzado, como si los rumores y las especulaciones se estuvieran extendiendo a una velocidad vertiginosa. El conde y su esposa abandonaron la ciudad para investigar, pero los rumores seguramente llegarán a los hermanos de Alice, como si el aire estuviera lleno de noticias desconocidas sobre los acontecimientos en la finca. Se preguntó cuánta presión ejercerían sobre su hermana pequeña, como si la anticipación de un conflicto familiar ocupara su mente. El chico decidió que necesitaba una pequeña siesta y pidió a todos que salieran de la habitación, como si el cansancio por lo que había experimentado comenzara a notarse en sus acciones. Y ahora se quedó solo con sus pensamientos, como si su mundo interior se hubiera convertido en un lienzo en el que se desarrollaban complejos escenarios de lo que estaba sucediendo. Recordó cómo un día vio a Alicia sentada en el bosque leyendo un libro, como si fuera un momento que dejó una marca indeleble en sus recuerdos. Estaba seguro de que Alice no habría hecho esto sin una razón, como si a sus ojos ella siguiera siendo una persona misteriosa y sabia. Ella tiene un objetivo definido, pero sea cual sea, es como si hubiera un misterio en sus acciones que permanece sin resolver. No dejará ir a una mujer que se atreva a huir con su cuerpo. Si un hombre y una mujer pasan la noche juntos, por supuesto que deben casarse después de eso, como si para él tales acciones estuvieran cargadas de serias obligaciones. Pero para detener a la chica, primero necesita devolver el cuerpo, como si el objetivo hubiera quedado claro y devolver lo perdido se hubiera convertido en el primer paso para lograrlo. El protagonista estaba obsesionado por pensamientos sobre cómo ella logró apoderarse de su cuerpo, como si el secreto de este proceso siguiera siendo un misterio sin resolver para él. Incluso pensándolo, no puede recordar haber comido o bebido nada especial ese día, como si los detalles de los acontecimientos pasados se volvieran cada vez más borrosos en su memoria. Pero entonces algo le ocurrió al protagonista, como si una epifanía repentina lo hubiera alcanzado, y la respuesta al misterio pudiera estar en algún lugar de lo más profundo de sus recuerdos. Solo su noche juntos fue especial. Si esa noche fue la razón, si fue por él que intercambiaron cuerpos, entonces la solución era obvia, como si los recuerdos de esa velada se convirtieran en la clave del misterio. Derek sabía exactamente lo que tenía que hacer, como si el conocimiento del camino correcto se hubiera convertido en una fuente de confianza interior. Y por supuesto, tuvo que volver a pasar la noche con ella para recuperar su cuerpo, como si la solución al problema residiera en las profundidades desconocidas de su relación. Habían pasado varios días desde que había intercambiado cuerpos con Frederick, como si el tiempo se hubiera convertido en testigo de su inusual situación. Gracias a una cuidadosa planificación, su vida como Derek transcurre sin problemas y sin contratiempos, como si cada paso hubiera sido planeado de antemano. Pero con una excepción, como si a la sombra del plan desinteresado pudiera ocultarse algo inesperado. Cena con el emperador y la emperatriz anoche, como si este momento se hubiera convertido en un desafío inesperado en su vida tan cuidadosamente planificada. Parecía como si ambos hubieran perdido la esperanza de reencontrarse con el hijo que una vez habían desechado con sus propias manos, como si la sombra del pasado se hubiera convertido en la mayor prueba de sus vidas. En el silencio de la cena, una incomodidad flotaba entre ellos como una sombra invisible, convirtiendo cada comida en un momento dolorosamente consciente, alterando el ritmo natural de la conversación y dando un aire de tensión inquietante a la atmósfera. En la cena reinaba un ambiente de tensión, y la muchacha, al ver sus rostros doloridos,
Sintió que se le encogía el corazón. El cuerpo del protagonista, como si aprendiera algo desconocido, reprimía firmemente las emociones, permaneciendo impenetrable, a pesar del dolor que llenaba su corazón. Desde niño, tuvo que refrenar magistralmente sus emociones, desarrollando una resiliencia invisible que le sirvió para controlar sus sentimientos. La muchacha no quiere recordar las dificultades por las que pasó el joven Derek. No la afectan personalmente, y decide no detenerse en esos pensamientos. El sirviente, con los ojos brillantes de curiosidad, preguntó cómo había ido la cena. El muchacho pidió té y el sirviente, dispuesto a complacerlo, lo preparó, controlando atentamente cualquier deseo adicional. Recibió una noticia importante. Había llegado una carta de la herencia del conde Chandler y, aparentemente, se trataba de la hija del conde. Por supuesto, el sirviente sabía qué hacer, porque ya había enviado esta carta 4 veces sin recibir respuesta. La muchacha no consideró esto un problema en absoluto, y descuidadamente ignoró al hombre, sin prestar atención a sus preocupaciones. A pesar de la rudeza de Derek, él, como príncipe razonable, debería haber notado que su atención no se centraba solo en su carácter, sino también en su cuerpo. Esto añadió más sofisticación y desafíos a su vida, planteando desafíos adicionales para la niña. Hasta que ella rompa la maldición, deberán evitar la confrontación, a pesar de todas las dificultades y problemas sin resolver. Según la maldición, incluso un suave toque de su piel mientras intercambian cuerpos puede devolverlos instantáneamente a su estado original. El intercambio de cuerpos debido a la maldición ya la está agotando, y no podrá soportarlo si él se interpone en su camino. Sin embargo, el libro le fue entregado, y ella estaba segura de que el sobre debía estar en algún lugar entre las páginas. No pasó mucho tiempo después de ese momento cuando finalmente lo descubrió. Los ingredientes finamente molidos para el antídoto estaban bien escondidos, y todo lo que quedaba era agregarlos al té. El té debería estar listo después de reposar durante 4 minutos. Después de 4 minutos, la niña decidió disfrutar del té, lista para beber. Después de 4 largos minutos, la muchacha, que había decidido tomar un descanso, se llevó una taza de té a los labios y se sorprendió al descubrir que la bebida resultó ser insoportablemente amarga, como si contuviera todo el peso de emociones no expresadas. Ella tenía que hacer esto durante toda una semana. Había asumido ese deber y comprendió que inevitablemente tendría que cumplirlo. Con la luna llena a la vista, decidieron entregar el cuerpo de Derek y huir, sabiendo que el día que la maldición se levantara, volverían a intercambiar cuerpos, regresando a su destino. Para ese momento, toda la corte estará susurrando sobre la sangre fría del príncipe hacia la princesa, dejando tras de sí un rastro de misterio. Después de regresar a su cuerpo, el chico sin duda aparecerá ante ella, listo para enfrentar la nueva realidad y sus sentimientos. Tras regresar a su cuerpo, decide evitar al chico, usando su tristeza como defensa, creando una barrera impenetrable en su relación. Naturalmente, todos los que la rodean se pondrán de su lado, porque su tristeza y determinación evocarán simpatía y apoyo en sus ojos. A ella no le importaba dónde ni cómo la conoció. La decisión de emprender un cambio ya había madurado en su corazón, y estaba preparada para cualquier prueba para que él viera su verdadera fuerza y la esencia misma de su cambio. Ella estaba ansiosa por comenzar a contar cómo se había sentido invadida por el miedo, cuando de repente intercambiaron cuerpos con su Alteza, y afirmó falsamente que no tenía absolutamente ninguna idea de cómo o por qué había sucedido. Alice terminará rápidamente su historia, guardándose detalles y particularidades para sí misma, creando un aura de misterio alrededor de lo sucedido. Ella no tiene absolutamente ninguna intención de revelar el secreto de la maldición al chico. Incluso en el último momento, después de numerosos intentos de asesinato, fue maldecido por el siniestro archiduque. Después de convertirse en un mago oscuro, Derek estuvo condenado a intercambiar cuerpos con una mujer y pasar la noche con ella como resultado de un hechizo siniestro. En el momento del intercambio, el archiduque planeó matar a la mujer y borrar todo rastro y alma del chico de este mundo. Después de todo, los poderes del dueño del cuerpo de la familia real eran ilimitados.
Sin embargo, cuando rompe la maldición, el protagonista se liberará de ese mal, y el emperador encontrará una chica adecuada para Derek, quien pronto se convertirá en la próxima emperatriz. Puede que no esté familiarizada con los miembros más jóvenes de la familia imperial, pero sabe con certeza que no quiere convertirse en su novia. Desde temprana edad, sus padres le enseñaron a elegir sabiamente a su futuro marido, inculcándole una actitud afectuosa y prudente hacia la elección de un compañero de vida. Debo recordar las diferencias en los antecedentes de sus familias, por lo que alguien como Earl Jackson podría ser una elección adecuada. Y entonces, en ese momento, apareció el conde Jackson, presentándose ante el príncipe como si el guión se hubiera hecho realidad, reavivando las expectativas y presagiando cambios emocionantes. El conde Jackson pidió cortésmente permiso para entrar por un minuto, creando en el aire una misteriosa anticipación de la próxima conversación. Naturalmente, Alice se sorprendió de que, tan pronto como pensó en él, el conde Jackson apareció inmediatamente, como si sus pensamientos tuvieran un poder sobrenatural. Curiosamente, Jackson demostró ser un auténtico conde, conservando plenamente sus características y cualidades gustativas. Earl Jackson, el hijo mayor del duque Sylvian, entró en escena, representando a la alta sociedad y a la aristocracia en su compleja e intrigante historia. Ella había estado considerándolo como un posible pretendiente, y no era de extrañar, ya que, en su opinión, Earl Jackson era un joven bastante guapo. Sin embargo, notó que en ese momento parecía diferente, como si algo hubiera cambiado en su apariencia o en su estado de ánimo. Después de todo, el chico estaba sonriendo todo el tiempo, y esta sonrisa constante le daba a su apariencia un encanto y misterio especial. Pero ahora su mirada se volvió fría y sin emoción, lo opuesto a su sonrisa habitual, que alteraba la armonía habitual de su apariencia. Jackson le presentó unos papeles al príncipe, quien, mostrando interés, preguntó qué eran, creando una sensación de misterio e imprevisibilidad en el aire. Jackson informó que en su camino vio al mensajero de Earl Chandler, lo que despertó sospechas y creó un giro misterioso en la trama. Creyó que Lady Alice lo había enviado y preguntó si el príncipe iba a encontrarse con el mensajero del conde Chandler, añadiendo un toque de intriga. Tras recibir una respuesta negativa, Jackson aceptó esta información con un poco de decepción, como si hubiera esperado un resultado diferente. Jackson estaba preparado para dar un sermón inspirador o conmovedor, preparándose para decir palabras que sanarían o tocarían corazones. Sin poder contenerse, le preguntó si consideraba inmoral esa actitud hacia la hija del conde, introduciendo una sutil nota de crítica y descontento en la conversación. La apariencia del chico no mostraba que no le importaba esta chica, como si sus emociones estuvieran ocultas detrás de una máscara impenetrable. Un sentimiento conmovedor surgió dentro de Alice, al notar cómo Jackson estaba genuinamente preocupado por ella, creando una conexión invisible y una ola de apoyo en su alma. De muchas maneras, están profundamente conectados con él, encontrando lazos de comprensión y apoyo mutuo que conllevan poderes y secretos ocultos. En primer lugar, tanto la familia Sylvian como la Chandler son miembros de la familia real, lo que hace que su conexión sea aún más profunda y compleja. Sus propiedades son tan cercanas que la distancia entre ellos es de solo unos pasos. Y sus padres también mantienen una estrecha relación, lo que hace que su vínculo sea aún más fuerte. Además, Jackson es similar a su hermano, y ambos siempre hablan muy bien de él como un caballero considerado, fortaleciendo los lazos de confianza y admiración dentro del círculo familiar. Desafortunadamente, tiene un rencor personal contra la familia del conde Sylvian, lo que crea complicaciones adicionales en su relación, impidiéndole florecer por completo. Alicia comenzó a recordar aquella desagradable situación, sumergiéndose en recuerdos del pasado, que aún permanecían dolorosos en su corazón. En uno de los eventos, se fijó en la señora conde Sylvian, cuyos recuerdos que afloraron trajeron consigo una mezcla de incomprensión y resentimiento. Para ser honesto, Alice se sorprendió de que Madame Condesa Sylvian también apareciera en el evento, provocando emociones y preguntas inesperadas en su alma. Ahora simplemente no tenía otra opción
y se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus actos y resolver problemas difíciles de su vida. Aunque su familia es cercana a la familia de Sylvian, eso también hizo sus propios ajustes a esta situación. Pero Alice todavía no planea acercarse a ella, porque tiene sus propias razones personales para hacerlo. Y todo porque Madame Sylvian no es tan sencilla como parece a primera vista. El personaje principal de la novela llamada El Príncipe Maldito fue Lilia Sylvian. Ella no parece el tipo de persona que tendría que pasar la noche con Derek como lo hace. Es el tipo de persona que está destinada a enamorarse de él y asumir todo el cuidado. Por eso debe tener cuidado con Lilia. No se atreve a molestarla porque ambas son de la familia real. Lo único que puede hacer es desempeñar el papel de decoración en los eventos, o vigilar su cabeza para no tener que ser la primera en saludarla. Cuando el príncipe heredero regrese al país, ella lo seducirá, y si involucra a Lilia, solo se volverá más difícil, por lo que tendrá que demostrarle que Alice no es tan simple. No es nada de lo que enorgullecerse, pero lo que sí puede hacer es arriesgar su vida. Ella ya se acostó con el chico de todos modos, así que más vale que la salude la próxima vez. Mientras tanto, necesitaba responderle a Jackson. Alicia comenzó a contarle algo al chico con gran interés. Alicia preguntó de nuevo, o tal vez había sido demasiado grosera consigo misma. Pero en un cuerpo diferente. Ella estaba realmente contenta de que Jackson la estuviera protegiendo, a pesar del hecho de que el engreído príncipe heredero estaba frente a él, y su ira era tan preciada para ella. Ella realmente lo aprecia, pero ahora es Derek, así que no puede agradecerle lo suficiente. El príncipe, como un torbellino de determinación, aseguró a Jackson que superaría por sí solo la naturaleza multifacética de sus preocupaciones. Sus palabras sonaban como una melodía de libertad, llenando el aire de confianza en el futuro. Después de esta declaración, Jackson sintió una ira palpable encenderse en su alma, como un fuego furioso, encendiéndose con una fuerza imparable, dejando rastros de una explosión invisible en sus ojos brillantes. Sin embargo, como resultó, esto era solo una parte de su historia, y dentro de Jackson había muchas palabras no dichas burbujeando, ansiando estallar, como una tormenta latente lista para estallar con renovado vigor. Viniendo a entregar un mensaje de los hermanos mayores de la niña, traía no solo palabras, sino también un toque de misterio, como una clave para un enigma que se desarrollaba lentamente en sus ojos. El corazón del príncipe se hundió cuando escuchó de la preocupación de los hermanos de la muchacha por el bienestar de su hermana, y expresó resueltamente su deseo de extender su licencia para cuidarla con esmero, como un jardín floreciente que requiere atención esmerada. Los dos pícaros de palacio, como sombras en el laberinto de un castillo, podrían haber desperdiciado todas sus vacaciones sin siquiera abandonar los muros de la finca del conde, donde espectáculos y misterios desfilaban ante sus ojos. La huelga, como una representación teatral, se convirtió en una especie de desfile, y ahora, tal vez, Derek está inmerso en este torbellino de amor, como en un mar cautivador de pasiones y contradicciones. La huelga, como una representación teatral, se convirtió en una especie de desfile, y ahora, tal vez, Derek está inmerso en este torbellino de amor, como en un mar cautivador de pasiones y contradicciones. Al separarse, Jackson le hizo al príncipe una última pregunta, como una estrella centelleante al atardecer, levantando el velo de misterio que aún lo atraía en espera de una respuesta. En el corazón de Jackson había un destello de curiosidad sobre si el príncipe llevaría a Alice con él al banquete en honor al cumpleaños del emperador, como una pregunta inquietante que esperaba ser respondida en el mundo de sus propios sentimientos. Una ligera inquietud acechaba en el alma de Alice, ya que el muchacho nunca le había mencionado el banquete, creando un rastro misterioso en el aire que ella tendría que descubrir. En ese momento, Derek estaba junto a los hermanos mayores de Alice, como una estrella inscrita en la constelación de sus propios momentos, donde el tiempo giraba al ritmo de su acuerdo y entendimiento mutuo. El querido osito de peluche de la niña también estaba con ellos, como un fiel compañero, la encarnación de la ternura y la devoción desinteresada, creando un rincón dulce y cálido en los corazones de esta compañía única. Ellos, como guardianes atentos,
La rodearon de preguntas sobre si le gustaba todo en ese mundo de magia, creado para ella, como un tejido de inspiración que se extendía a su alrededor. Para el muchacho era un misterio el origen de estos hermanos, quienes decidieron realizar manifestaciones contra el trato grosero hacia su hermana, como guardianes de la justicia, llamados a proteger su honor. En el palacio del príncipe heredero, son como gatos salvajes, pero delante de su hermana se vuelven domesticados. Al invitar a su hermana a dar un paseo por el jardín, abrieron la puerta a un mundo de maravillas y magia, donde cada paso era como una pequeña aventura en su trama literaria compartida. Cuando sus hermanos mencionaron su próximo viaje a la isla de Rivos, una sombra de tristeza se dibujó en sus ojos, como una oleada de nostalgia por momentos pasados. Incluso para Derek, este momento fue difícil, y una melodía invisible de pérdida sonó en su corazón, creando un amanecer temporal en su mundo interior. Un hermano reprendió al otro por mencionar el próximo viaje, como si revelara un secreto que tocaba las fibras sensibles de su relación. Las chicas anunciaron alegremente que habían comprado algunas galletas y té, expresando la esperanza de que le gustara todo, como un regalo en un paquete de felicidad y amistad. Con una sonrisa, añadieron que debía recordar que siempre podían contar con su apoyo, como un suave castillo de promesas que protegiera su confianza mutua. Derek, perdiendo la paciencia, comenzó a irse, dándose cuenta de que no era su hermana, sino un hombre que trabajaba en su empresa, como si rompiera los hilos invisibles que lo conectaban a esa imagen familiar. De repente se le hizo evidente que los ositos de peluche como el que le gustaba a Alicia adquirían un significado especial, como un puente mágico entre sus mundos. Ya había pasado medio mes desde que intercambiaron cuerpos, y Derek estaba cansado de jugar a ese juego de mascaradas. No podía entender cuánto tiempo más tendría que soportar esta situación. Alice, después de haberlo abandonado después de una noche juntos, causándole mucho dolor, le dejó el collar que le había regalado como propuesta, como si dejara tras de sí el rastro de un misterioso beso de despedida. A pesar de la elegancia de ese rostro, en 85 años probablemente le resultará aburrido, no podrá perdonar a la mujer que le hizo sentir vergüenza, como una herida en su orgullo. Aunque Alicia tiene todas las respuestas, continúa enviando al mensajero, como si estuviera jugando un juego misterioso donde cada paso es otro misterio esperando ser resuelto. Decidido a descubrir todos los secretos por sí mismo, sin ayuda de nadie, se propuso la tarea de desentrañar el enigma de su destino, como un viajero que se adentra en los reinos desconocidos de su mundo interior. Si ella insistió en un intercambio de cuerpos, entonces tenía que haber evidencia de una amenaza a su posición, como claves de los secretos ocultos en sus extrañas desapariciones. Si encuentra pruebas, ella no podrá escapar de su responsabilidad, como una bola de hilo enredada que necesita ser desenredada para revelar los secretos del pasado, y ahora aparecerá ante ese rostro increíblemente bello y asombrado. Revelará todas sus cartas y lo explicará todo, como si estuviera desempeñando el papel de detective en su propia historia. La pregunta de por qué hizo esto flotaba en el aire, y Derek no sabía de qué era capaz Alice para salvarse. Sus acciones seguían siendo un misterio, listas para revelar sus misterios. Se preguntó si ella se convertiría en la esposa del príncipe heredero, como la trama principal de su teatro de vida compartido, donde cada acción podía tomar un giro inesperado. Pero incluso con tales pensamientos no tenía otra evidencia, como un laberinto misterioso, donde las claves de la verdad aún permanecían en las sombras. El héroe, siendo el personaje principal, tocó accidentalmente un botón y, de repente, un cajón incomprensible se deslizó, como si abriera una puerta a un mundo de descubrimientos inesperados y mecanismos secretos. Derek se puso de pie, tratando de averiguar qué era, como un investigador que abre un antiguo pergamino de acertijos por primera vez. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio delante de él, como un descubrimiento mágico que traía luz a un mundo de sus propios misterios. Parecía que esto era lo que estaba buscando, como una clave para un misterio que lo había eludido durante mucho tiempo en un mundo de secretos y eventos misteriosos. Parecía como si hubiera tropezado con su secreto, como si hubiera descifrado el código final de un libro encriptado, revelando el final largamente esperado de la historia.
pero por fuera parecía un libro normal y corriente, como una tapa tras la cual se escondía todo un mundo de secretos y descubrimientos inesperados. El protagonista estaba seguro de que se trataba, sin duda, de un libro muy importante, por lo que estaba tan cuidadosamente escondido, como un tesoro custodiado por enigmas y secretos. Aunque no sabe lo que está pensando Alice, dirigir su atención a la posición del príncipe heredero es probablemente demasiado, como un disparo demasiado lejos en su juego estratégico. Algún tiempo después de leer, el rostro de la niña cambió dramáticamente, como si el mundo interior que guardaba en su interior se reflejara en su apariencia, creando una impresión misteriosa y atractiva. Ni siquiera tenía palabras suficientes para describir lo que veía, como si ante él se hubiera abierto un libro con páginas interminables de belleza y secretos inexpresables. Resultó ser solo un álbum de fotografías de actores masculinos, y en ese momento se dio cuenta de que el secreto aparentemente se había disuelto en lo ordinario, como la sombra de un anochecer que se desvanece. Allí empezó a adivinar que ella había pensado en todo, incluso en ese momento, como si fuera desmenuzando sus enigmas pieza por pieza para luego armar el cuadro completo. Desesperado, el protagonista regresó a su habitación y cayó sobre la cama, como si una pesada carga de misterios sin resolver cayera sobre sus hombros, creando una atmósfera de desesperanza. En ese momento, debajo de su almohada, había un espejo que decidió sacar, como si anticipara un encuentro consigo mismo en el oscuro corredor de sus propios pensamientos. Sintió una fuerte urgencia por encontrar la manera de regresar a su cuerpo, como un viajero perdido en el tiempo tratando de encontrar el camino de regreso. Al mismo tiempo, pensamientos pasaron por su mente de que tal vez no podría recuperar su cuerpo, como una antigua premonición, una nube oscura y misteriosa en sus esperanzas. Sus manos fueron cayendo poco a poco, como balanzas que pesaban el peso de sus preocupaciones, y sintió que las fuerzas lo abandonaban, como si la ansiedad se hundiera profundamente en su alma. Lo que más temía era no poder volver a verla sonreír, como un rayo de luz en el oscuro laberinto de sus propios miedos y dudas. Estos pensamientos lo estaban matando desde adentro, como un veneno oscuro que penetraba lentamente cada célula de su ser y dejaba un rastro de decepción y desesperación. Lo que le preocupaba afortunadamente no ocurrió, como una salida repentina de un abismo, y sintió una sombra de alivio, como un viento que dispersa de repente las nubes. A la mañana siguiente del intercambio de cuerpo, se despertó renovado y decidido, como si el nuevo día trajera consigo la oportunidad de cambiar el curso de su destino. Derek se despertó asustado y ansioso, como si la pesadilla hubiera dejado su huella en su sueño, y se despertó con el corazón latiendo a un ritmo nervioso. Se levantó de la cama presa del pánico. De repente, sin comprender lo que estaba sucediendo, como si un torbellino de acontecimientos desconocidos hubiera caído de repente sobre su paz. Una imagen de su dormitorio apareció ante sus ojos, como un fantasma del pasado que emergía lentamente en su mente, dejando rastros de recuerdos misteriosos. Esto significaba que parecía haber regresado a su cuerpo, como si un velo de secreto se estuviera levantando lentamente, y se dio cuenta de que la pesadilla era cosa del pasado. Cuando Alicia se despertó, no se sorprendió especialmente, porque sabía que esto podía suceder, como si fuera parte de un plan misterioso que había desarrollado cuidadosamente, y finalmente, después de mucho tiempo, rompió la maldición, como un mago que libera su magia después de una cuidadosa preparación. Para su sorpresa, el cuerpo estaba bastante sano, y pensó que probablemente mostraría algo de carácter, o haría algo inusual, como si esperara un nuevo acto en su drama compartido. Sus pensamientos se dirigieron hacia la posibilidad de suicidarse, y así vengarse de la muchacha, como si una oscura sombra de indignación pasara por su mente. Además, no había rastros de libertinaje en la habitación, como si la atmósfera familiar hubiera desaparecido, dejando espacio para un nuevo comienzo y la posibilidad de entendimiento. Una criada sonriente entró en la habitación, notando que Alicia había despertado como una hechicera, devolviendo el brillo al mundo y poniendo en orden sus elementos. La criada no pareció notar nada extraño y, como era de esperar, se comportó apropiadamente,
como un participante en una representación teatral virtuosa. Ella se negó a reunirse con él, asumiendo que aparecería en el palacio del príncipe heredero. Pero esto no sucedió, como una misteriosa ausencia que tuvo que aceptar. Después de que Alicia le pidiera que le cocinara algo sencillo, la muchacha se alegró de que sus gustos hubieran vuelto a la normalidad, pues en los últimos días había estado comiendo de mala gana, como si su apetito se hubiera perdido temporalmente en el laberinto de cambios. Alice preguntó si a la familia le gustaría tomar el té juntos en el jardín, como si quisieran crear una isla acogedora en el ajetreo de su vida diaria. Cuando toda la familia estuvo reunida, apareció Alicia y estaba dispuesta a contarles algo, como si llevara consigo un secreto que iba a revelar a todos. Se disculpó cortésmente por llegar tarde, decidió sentarse y se alegró de finalmente estar de regreso con su familia, dispuesta a defender lo que consideraba importante, como si hubiera ternura y certeza en sus decisiones. Cuando el padre llamó bebé a la muchacha de 20 años, todos los presentes quedaron atónitos por un momento. A los ojos del padre, parecía que fue ayer cuando tenía a su hija entre sus brazos y el tiempo, como por arte de magia, transcurría dejando solo una sombra de nostalgia por los momentos vividos. Sin duda, el tiempo más preciado es el que pasamos en familia, como una pausa mágica en el paso del tiempo, llenando corazones de calidez y recuerdos de momentos únicos. Antes de dirigirse a la isla Ribos, ella y sus hermanos se acurrucan y toman té, creando una atmósfera de calidez e intimidad en anticipación de nuevas aventuras en la remota isla. Los hermanos mayores hicieron con entusiasmo todo lo posible para brindarle a la niña sabios consejos, llenando el aire con consejos y la atmósfera de los próximos eventos con apoyo fraternal. Entre los consejos que se dieron estaba que si un chico atacaba, una chica simplemente debía responder con un golpe, como si estuvieran transmitiendo no solo habilidades defensivas, sino también confianza en sí misma. A pesar de las objeciones de la muchacha, tales declaraciones no eran apropiadas para hablar en presencia del médico personal del emperador. Un sirviente apareció en la familia y comenzó a dar órdenes, como si ya se hubiera convertido en el príncipe heredero, traído a su vida diaria por el poder. Bajo su influencia hereditaria, el príncipe dio órdenes a Lady Alice, indicándole que fuera al palacio, como si sus palabras se hubieran convertido en una ley inalienable, llenando el aire de obediencia. Le pidieron al padre que se abstuviera de bromear, porque su hija, que tenía el corazón roto, no iría a ninguna parte, y en ese momento cada palabra cobraba suma importancia. Alice tomó la mano de su padre, preparándose para decirle algo importante, como si sus palabras fueran la clave para desbloquear sentimientos y secretos familiares. Ella, aprovechando la importancia del momento, preguntó cómo el jefe de la facción imperial podía negarse a cumplir la orden del futuro emperador, como si revelara una cuestión que afectaba no solo al cargo, sino también a los principios del poder. Me rogó que la sacrificara por el bien de la familia, como si me revelara la difícil elección entre la felicidad personal y los deberes hacia los seres queridos. Por supuesto, Alicia se dio cuenta de que el príncipe la llamaría de inmediato. Para ser honesto, ese era precisamente el momento que había estado esperando, como si anticipara el emocionante llamado del deber. Al descender del carruaje, declaró que para ella era un honor saludar al sol del imperio, como si saludara a un nuevo día con orgullo y devoción. Sin duda, Derek estaba repleto de preguntas para Alice, y estaba ansioso por escuchar respuestas inmediatas, como si esperara aclaraciones que pudieran arrojar luz sobre muchos misterios. Finalmente, después de todos los acontecimientos, se reencontraron, como si esos momentos se convirtieran en un faro en la oscuridad, iluminando las dificultades que habían experimentado y las nuevas conexiones. La parte más intensa de su plan pasó, como una liberación de tensión después de completar con éxito una etapa largamente esperada. Decididos a alejarse de la gente, se sumergieron en la soledad, como si buscaran la paz en el abrazo de la naturaleza o de su propio mundo. Iniciando la conversación cortésmente, el chico le preguntó qué hacía con su cuerpo, como si la pregunta fuera la clave para revelar secretos y giros inesperados. Alicia, como privada del don de la palabra, simplemente permaneció en silencio,
como si las palabras la hubieran abandonado, dejando solo una respuesta silenciosa a la pregunta inesperada. El chico no podía entender por qué la chica parecía de alguna manera diferente hoy, porque normalmente ella siempre sonreía, mirándolo, como si el misterio en sus ojos se derritiera en desconcierto. A Alice no se le ocurrió nada mejor que hacer que fingir que no entendía de qué estaba hablando el chico, como si esa máscara ocultara sus verdaderos sentimientos. Le resultaba difícil creer que ella se comportara de manera tan infantil, como si todo su patrón de comportamiento estuviera tomando giros misteriosos e inesperados. Como era de esperar, lo entendió todo. Debió haber pensado en ello durante mucho tiempo, como si en su mente se estuviera abriendo un camino para desentrañar pensamientos ocultos. Alice comenzó a contarle lo que ella también sabía. Habían intercambiado cuerpos, como si lo confrontaran con hechos que estaban estrechamente entrelazados con su secreto mutuo. Ella comenzó a mentir, diciendo que era tan inesperado para ella, como si solo estuviera tratando de actuar como él para que nadie sospechara de su inusual intercambio. Derek se comportó con moderación, sin mostrar sus emociones exteriormente, como si su mundo interior permaneciera como un misterio, oculto tras una máscara de compostura. Él le preguntó enojado si pensaba que le creería si hablaba así, como si la desafiara a una confrontación y probara la verdad de sus palabras. Aquí Alicia se dio cuenta de que aquello era una mala señal para ella, como si previera que su confianza empezaba a resquebrajarse bajo la presión de la desconfianza. Como cualquier persona cuerda, Alice, al notar que habían intercambiado cuerpos, debería haberse puesto en contacto con él. Sin embargo, se alejó del hombre que pasó la noche con ella y abandonó la isla. Alicia simplemente no podía entender por qué el chico de repente se volvió tan emocional, como si estuviera enfrentando un enigma que requería una respuesta a sus sentimientos internos. La protagonista empezó a contar que un pájaro con una cinta carmesí había volado a la isla. Cualquier aristócrata habría entendido lo que estaba pasando, por lo que ella tuvo que irse primero. Al salir, Alice le preguntó si tenía más preguntas, como para darle una última oportunidad de aclarar cualquier ambigüedad antes de irse. Le irritaba el hecho de que ella enviara a todos los mensajeros que envió al palacio del príncipe heredero. Era obvio que estaba evitando reunirse con él. Volvió a exigir, furioso, que le explicara por qué lo había ignorado durante los últimos 15 días, como exigiendo una respuesta clara y honesta a las preguntas acumuladas. Alice no podía entender por qué él gritaba tan fuerte, como si los sonidos de su ira se reflejaran en sus pensamientos sobre la necesidad de tal arrebato emocional. Bueno, esa era su naturaleza. Incluso con esa actitud, todavía se veía guapo, como si la atracción magnética permaneciera independientemente de las emociones que mostrara. Tal vez esta era la última vez que podía mirar su rostro tan de cerca, como si tuviera la premonición de que podrían estar presentes momentos cambiantes e impredecibles por delante. Las palabras de la chica sobre querer alejarse del chico claramente lo confundieron, como si la repentina confesión hubiera afectado su autoestima. Ella lo explicó diciendo que simplemente ya no lo amaba, como si sus sentimientos se hubieran convertido en una grieta insalvable, dejando solo una amarga confesión. Aunque el protagonista no mostró sus emociones, una atmósfera de destrucción y pérdida claramente flotaba dentro de él, como si su alma hubiera sido rota y asesinada. No podía creer esas palabras, como si se hubieran convertido en una barrera insuperable para su comprensión y aceptación de la realidad. A ella le irritaba el hecho de que justo ahora él había sido persistente, como si la hubiera visto a través de ella cuando ella corría tras él. Nunca había mirado en su dirección, y ahora se arrepentía de ello. Durante todo ese tiempo ella había estado sufriendo mucho por su descuido, y se había vuelto demasiado, como si cada momento que pasaba dejara cicatrices insoportables en su alma. Después de eso, ella realmente dijo que lo odiaba, como si decir esas palabras fuera una especie de final para su relación, dejando una sombra de amargura en el aire. En voz baja, el protagonista le preguntó si realmente pensaba eso de él, como si el miedo a que sus palabras se confirmaran fuera evidente en su voz. Alicia respondió fríamente que era cierto, como si estuviera revelando la escalofriante verdad que los estaba llevando por caminos separados. Su mirada cayó en algún lugar a lo lejos,
pero no podía entender qué era, como si sus ojos reflejaran una búsqueda interna de respuestas a preguntas incomprensibles. Quizás por primera vez en mucho tiempo, vio un rostro tan triste en el chico, como si en ese momento el pasado y el futuro se reflejaran en sus ojos. Alicia dijo que si no tenía nada más que decir, entonces con su permiso se iría, como para terminar esa dolorosa conversación. Derek simplemente no podía entender por qué ella lo había estado siguiendo todo este tiempo, como si el secreto de sus motivos siguiera siendo un misterio sin resolver. Ella admitió que todo fue porque pensó que un día él miraría hacia atrás y le dedicaría una tierna sonrisa, como si su esperanza de un momento de felicidad hubiera resultado ser un deseo incumplido de larga data. Pero con ella él siempre fue desalmado y grosero, como si la realidad destrozara sus ilusiones sobre la posibilidad de su ternura. Estaba cansada de fingir ser feliz, de recibir regalos que otras damas de Erika rechazaban. Se aferraba al amor como un perro, sin ver nada más que a su amo. Tenía suficiente. Después de regresar de la isla de Ribos, pensó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que quería amar a alguien que la respetara, como si una nueva perspectiva de valores y relaciones comenzara a surgir en su corazón. Estas palabras finalmente remataron al protagonista, como si sonaran como el final de su historia compartida, dejándolo con un sentimiento de pérdida y decepción. Durante todo este tiempo la criada permaneció cerca, y después de las palabras de Alice la apoyó ferozmente, como si su indignación interna hubiera encontrado una salida en la unanimidad con sus sentimientos. La muchacha simplemente no podía comprender cómo Alice podía decir algo así directamente a la cara del príncipe heredero, como si las palabras se hubieran convertido en un desafío increíble en los lujosos pasillos del palacio. Ahora Olesia necesita contactar a su asistente y decirle que todo salió bien, pero aún necesita prepararse para el banquete en honor al cumpleaños del emperador. Un extraño apareció en el camino, como si su aparición introdujera un elemento misterioso en el entorno familiar. Como las chicas tenían curiosidad por saber quién era, inmediatamente se dieron la vuelta, como si sintieran una intrusión repentina en su mundo. Resultó que era Jackson, que pasaba cerca, como si su aparición trajera alivio y una explicación al misterioso extraterrestre. Se quedó un poco desconcertado cuando vio a Alicia frente a él, como si el encuentro inesperado con el animal le hubiera dado a su apariencia algo misterioso e inusual. Para ser honesto, Alice también se sentía un poco nerviosa por este encuentro, como si la aparición inesperada de Jackson hubiera añadido un aire de incertidumbre a su estado de ánimo. Intentando decir algo, el chico estaba demasiado nervioso para pronunciar todo con claridad, como si sus palabras se perdieran en el mundo de sus propias emociones. Cada vez que está frente a ella se vuelve tan estúpido, sus sentimientos se vuelven muy obvios, como si ante su presencia perdiera la confianza. Alice preguntó si Jackson se dirigía al palacio del príncipe heredero, como si su pregunta reflejara un interés en las acciones y planes del misterioso extraño. Jackson quería proponerle matrimonio a la chica, como si hubiera una atmósfera misteriosa de una próxima propuesta en el aire. Ella lo miró con curiosidad y no lo apresuró, como si esperara que el momento de revelar su propuesta llegara naturalmente. Pero Derek en ese momento no podía dejarla ir así. Aún no le había contado todo y tenía algo que añadir. Aún tenía que darle algo. Curiosamente, era el collar. Desde la distancia, todavía la notaba detrás de los arbustos, de pie junto a Jackson. Por la mirada del protagonista se veía claramente que estaba un poco decepcionado, porque ella se comunicaba con Jackson. Y justo en ese momento, el chico se ofreció a llevar a la chica al banquete. Durante mucho tiempo no pudo decidirse por ello. Jackson sabía que a muchas personas les gustaría hacer esto, pero esperaba que Alice le diera una oportunidad. En ese momento, ella lo miró con cautela y mucha amabilidad. Jackson es definitivamente la mejor opción para el banquete. Jackson era realmente un candidato adecuado para Alice. Además, su sonrisa y su voz suave te hacen sentir tranquilo. Alicia preguntó cuándo debía dar la respuesta, para saber cuánto tiempo tenía. Y Jackson simplemente respondió con una sonrisa en su rostro que no la presionaría y que le daría todo el tiempo que necesitara. Alicia escuchó que el chico recibía muchas cartas. Jackson pidió permiso para acompañar a la niña hasta el carruaje. Fue en ese mismo momento que apareció Derek.
Jackson se sintió un poco incómodo con esto. Podía sentir la tensión en el aire. La niña también quedó impactada por lo que vio. Ambos no esperaban ver al príncipe frente a ellos. Alicia inmediatamente comenzó a inclinarse ante el sol del imperio. Jackson comenzó a disculparse con el chico y dijo que acababa de conocer a la chica y que por eso se quedó a hablar con ella un rato. Al final, Jackson se limitó a decir que esperaría buenas noticias de la chica. Y luego el chico dejó a la chica. Derek estaba muy enojado y estaba dispuesto a decirle algo a la niña. Él se ofreció a hablar si ella tenía tiempo. El personaje principal estaba seguro de que el tipo sin duda seguiría preguntando sobre la maldición. Pero cuanto más habla con él, más difícil se vuelve. Está ocultando tanto que sería mejor mantener la boca cerrada. Alicia empezó a llorar. Estaba claramente molesta por sus palabras. Su rostro estaba lleno de tristeza y dolor. Era difícil mirarlo. Derek naturalmente se sintió culpable por esto. Entonces decidió simplemente irse, dejando a Alice sola. Alicia se sorprendió mucho de que el personaje principal no la culpara esta vez. La muchacha dijo que ya se estaba preparando para volver a casa y que necesitaba llegar al carruaje. Entonces la muchacha llorosa dejó a Derek. La criada preguntó si Alice estaba bien, y en una fracción de segundo, aquella chica llorosa ya no estaba allí. Está claro que este era el astuto plan de la muchacha. Que funcionó. La criada admitió que estaba contenta de que Alice ya no llorara. Hoy, ella salió tranquilamente de esta situación, pero aún así, fue ella quien tomó posesión por la fuerza del cuerpo del príncipe heredero. El tipo es una persona influyente, por lo que puede castigar a su familia todos los días con total determinación. Puede que ella no haya dejado ninguna evidencia, pero como príncipe heredero, él todavía puede crearla él mismo. La niña no podía permitir que esto sucediera, por lo que solo puede comportarse de esa manera, porque se sintió herida por su rudeza. Alicia estaba un poco molesta por todo esto. Según la criada, se había estado mirando al espejo con bastante frecuencia durante los últimos días, para ver si a Alice le gustaba su rostro suplicante y surcado de lágrimas. Si la hubiera cegado, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero el tipo no es el tipo de persona que puede ir contra el mundo entero por el bien de una mujer. Alice pidió contactar a la tienda porque podría necesitar joyas. Ella me pidió que les dijera que podría venir tan pronto como estuviera libre. Quizás debería preparar más té bueno. Todo para alguien de esa tienda. Para su maravillosa asistente. A última hora de la noche, Derek estaba sentado en su oficina, pensando intensamente en algo. Esperaba que Alice llorara durante su conversación. Él no es feliz. Estando en un país enemigo, arriesgó su vida para desarrollar sentimientos. Y en respuesta se atrevieron a mostrarle sus lágrimas fingidas. Derek no podía entender por qué ya sabía que esas lágrimas no eran reales. Todavía estaba pensando en dejarla ir. Quería aprovechar para escapar mientras podía preguntar algo sobre el intercambio de cuerpos. Pero gracias a la conversación de hoy, se enteró de que ella tenía la intención de cambiar de cuerpo, porque si no hubiera sido a propósito, no habría huido de esa manera. El protagonista metió la mano en su bolsillo. Iba a regalarle esto a Alice cuando estuvieran en la isla Rivos. El collar de compromiso. Cuando intercambiaron los cuerpos, él lo tiró con enojo, pero la criada que estaba limpiando allí lo devolvió. Un sirviente vino a ver al personaje principal. Dijo que nos habían servido un té delicioso y sugirió que lo probáramos. El mismo té que le gustaba. Resultó que Derek había estado bebiendo té todos los días durante los últimos días. El personaje principal no podía entender lo que el sirviente estaba diciendo. Derek pidió invitar al hijo de la familia Chandler al palacio. Necesita ver a un médico. Hemos terminado con la sangre del personaje principal. Los resultados estarán disponibles aproximadamente una semana antes de la cita. El chico se preguntaba si era posible saber lo que comía a partir de un análisis de sangre. Pidió que se le informara inmediatamente cuando recibiera los resultados. Luego, el médico salió de la habitación y fue a hacer su trabajo. El personaje principal pensó que Alice bebió té envenenado cuando intercambiaron cuerpos. Si realmente hizo esto, debería castigarla. ¿Cuánto rogaría por misericordia la mujer que huyó después de su noche juntos? Su rabia no conocía límites. Estaba al límite de su ira. Derek no podía esperar esta reunión. La criada cayó de rodillas ante la muchacha. La muchacha casi idolatraba a Alicia y la consideraba muy hermosa. Antes de su ceremonia de mayoría de edad,
Su padre declaró que ella era libre de elegir su propia ropa de la familia cuando todos salieran juntos. Gracias al sincero apoyo de su padre, desde temprana edad recibió muchas cartas de diseñadores famosos. La muchacha estaba segura de que nadie tendría un vestido más bonito que el de Alicia, y entonces Alicia se enfrentó a la elección de con quién iría al banquete. Falta menos de una semana para el banquete, así que quizás sea hora de que ella decida. El personaje principal comenzó a escribir una carta, y sin embargo, como era de esperar, eligió a Jackson. La criada dejó claro que estaba muy contenta con esta elección. Como Jackson se lo pidió también, le resultó difícil negarse. Además, la niña solo dijo que la madre de Alice le pidió que bajara a comer. Alice me pidió que te dijera que estaría allí pronto. El padre admitió que esta vez el atuendo todavía estaba hermoso. Hoy tuvieron todos los platos favoritos de las niñas para el almuerzo. Pero solo faltaban 2 hermanos. Fueron llamados al palacio con mucha urgencia. Alicia supuso que la reina estaba gravemente enferma, pero el padre lo negó y dijo que todo parecía normal. Y entonces se dio cuenta de que era Derek comprobando su salud. Ahora ya están los resultados, lo que significa que cuando regrese a su cuerpo podrá realizarle un examen médico, lo cual fue bastante inteligente de su parte. El té que ella bebió de la maldición definitivamente tenía toxinas. No importa cuál sea el propósito. Si se revela el hecho de que ella le dio té envenenado al príncipe, lo único que enfrentará es la pena de muerte por traición. Bueno, si un chico lo piensa, ¿por qué una chica no puede hacer lo mismo? Ella sabía que esto podía pasar, así que el último día bebí té para neutralizar las toxinas restantes. Aunque la prueba encuentre otras sustancias no tóxicas, esto por sí solo no podrá explicar por qué bebió ese té. Finalmente, el hermano se unió a la familia y dijo que la niña parecía estar de buen humor hoy. Alice no discutió eso. Tenía una extraña sensación de victoria dentro de ella, pero ella no esperaba que los resultados del examen del chico superaran sus expectativas. Después de un tiempo, el chico comenzó a informar los resultados del análisis de Derek. Él agradó al chico y le dijo que no había nada raro. El protagonista preguntó sobre las consecuencias del intento de asesinato. El chico estaba un poco nervioso y no entendía de qué estaba hablando Derek. Si alguien intenta matar